Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que vamos a valorar el curso escolar que finaliza 2025-2026. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, Roberto Fernández, que es el vicepresidente del sector de educación en Castilla y León y responsable del área de universidad. A mi izquierda está Mariano González Clavero, es el secretario de negociación del sector de educación de CESIF en Castilla y León, y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF en Castilla y León. Os hemos convocado, como decía, para hacer una valoración de este curso escolar que finaliza y también para trasladaros las principales reivindicaciones que hacemos al nuevo Gobierno. Para ello yo haré una intervención general, después el secretario de negociación puntualizará alguna cuestión y, por último, el responsable de universidad se va a centrar en el tema de universidad, más ahora con relevancia, puesto que nos han separado la Consejería de Universidad de la Consejería de Educación. Sin más dilación, comienzo valorando positivamente el curso escolar que finaliza 25-26, pero gracias a los profesionales que están en las aulas y que un año más han sabido sacar adelante este curso escolar con gran profesionalidad y con gran esfuerzo. Pero tenemos que decir que finalizan un curso escolar absolutamente cansados, agobiados y con un escaso reconocimiento a su valor, y ellos así nos lo trasladan. La burocracia les asfixia, les come, informes, plataformas, sobre todo tareas de evaluación, y ahí sí que han notado un cambio considerable con respecto a cursos anteriores. Por ello, en este momento, tenemos que demandar de nuevo a la Consejería de Educación que ponga en marcha lo contemplado en el acuerdo del 22 de septiembre del 2025, suscrito por las 5 organizaciones de la mesa sectorial, donde se hablaba específicamente de la reducción de la burocracia docente. No se puede presentar un nuevo curso con el mismo nivel de burocracia que quita tiempo al profesorado para lo realmente importante que es enseñar, atender a las familias y coordinarse con otros compañeros y compañeras. Por otro lado, también tenemos que hacer una demanda de cómo ha finalizado este curso escolar, que es la necesaria adaptación de los centros docentes. Hemos visto con esta ola de calor que no se ha cumplido la normativa que establece que los centros docentes tienen que tener entre 17 y 27 grados centígrados. Es tremendo lo que nos han enviado y remitido desde los centros docentes, con unas temperaturas que superaban los 30 grados en su mayoría, y hemos demandado en el ámbito nacional un plan de climatización de los centros y de mejora de infraestructuras, cumpliendo así la normativa también de ventilación que se demostró con el COVID que no se estaba cumpliendo. Hemos demandado un plan a 4 años para esa eficiencia energética y para esa climatización de los centros. También se lo trasladamos el pasado 18 de junio a la consejera de Educación, a María Pardo, y los centros docentes en Castilla y León no pueden seguir así. Es necesaria una mejora de las infraestructuras y esto, sin duda, redundará en una mejora de la calidad de la educación y en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de forma normalizada. Hemos escuchado a la consejera de Educación decir que va a ponerlo en marcha, pero priorizando esa etapa 03, porque los recursos son finitos. Nosotros, evidentemente, tenemos que demandar más. Tenemos que demandar que se haga extensivo a todos los centros docentes y que tanto en las olas de calor como en las olas de frío, todos los docentes y el alumnado de Castilla y León de los centros públicos puedan hacer su labor de una manera adecuada. Otra cuestión que también nos está preocupando y que durante todo el curso escolar hemos estado haciendo un seguimiento muy concreto es la atención a la diversidad. La realidad actual de los centros ha cambiado, el alumnado ha cambiado. Hemos presentado un informe del estado de la educación, un informe del curso 2009 al curso 2025, donde solo con datos oficiales, Ministerio de Educación, administraciones públicas, etcétera, presentamos cómo está la educación actualmente. Y en atención a la diversidad los datos son simplemente tremendos. Podemos decir que el alumnado TEA, alumnado con trastorno del espectro autista, ha crecido un 400%, más de un 400%. Pero también podemos decir que ha subido considerablemente el alumnado con necesidad de compensación educativa. En concreto, en Castilla y León ha subido de un 7,8 a un 11,8. Esto quiere decir que en Castilla y León 1 de cada 8 alumnos y alumnas necesita un apoyo educativo especial. Por ello, en virtud del acuerdo suscrito el 22 de septiembre, sí que se van a poner en marcha en los próximos 4 años unos
necesitamos 200 especialistas en atención a la diversidad más. Vamos a contar con 50 especialistas en atención a la diversidad, audición, lenguaje y pedagogía terapéutica más en los centros. 50 por año en 4 cursos, 200 docentes más. Pero para CESIF esto es un punto de partida. Es una buena noticia que ha costado conseguir, pero es un punto de partida. Y este informe arroja datos curiosos, y es que el diagnóstico de Castilla y León y de otras comunidades autónomas es muy dispar. Hablamos de que, por ejemplo, en Cataluña hay más de un 25% de alumno con necesidad de compensación educativa, mientras que en Castilla y León hemos dicho que es de un 11,7. Esto quiere decir que el diagnóstico está fallando. Hay que mejorar el diagnóstico, hay que realizar labores de prevención para que ese alumnado esté atendido durante toda la etapa escolar, y esto es una cuestión que no solo atañe a la atención a la diversidad, atañe a todo el profesorado que le llega este tipo de alumnado, un tutor, y no sabe cómo ayudar a ese alumno o alumna. La realidad ha cambiado y la atención a la diversidad debe ser una prioridad en la Junta de Castilla y León. Otra cuestión que también nos traslada el profesorado es que necesita ver reforzada su autoridad. Así lo hemos visto con pues casos que ha habido de acoso escolar, disrupción escolar, problemas de violencia, también ahora en las redes sociales. Por ello tenemos que aprovechar para pedir a la Junta de Castilla y León que haga un plan de prestigio de la labor docente, de reconocimiento de la labor docente, como por cierto sí que hace esta labor de dignificación en el ámbito sanitario, y que refuerce esa autoridad con unos buenos servicios de inspección y con protocolos ágiles y claros. No puede ser que haya un problema de acoso, un problema de violencia escolar y que los protocolos lleven más trabajo que lo que tiene que hacerse, que es atender directamente al alumnado con problemas y ayudar a esas familias a que lo afronten debidamente. Otra petición que hacemos es que se tienen que convocar las 1000 cátedras que sí se consiguieron por CESIF, que es la promoción que tiene el profesorado de secundaria. Hay 1000 plazas de catedráticos que están aprobadas en la oferta de empleo público del año 2025. Necesitamos que esas plazas se empiecen a convocar en Castilla y León, porque esa promoción profesional atrae también a verdaderos docentes, y ahora estamos muy expectantes a la reunión que tenemos el próximo 3 de julio. Este viernes nos ha convocado la Consejería de Educación para abordar la reducción de jornada de mayores de 55 años y también el reconocimiento de la labor tutorial. Son 2 compromisos adquiridos en el acuerdo del 22 de septiembre, publicados en el Boletín Oficial del 25 de septiembre, por tanto, de obligado cumplimiento. Esperamos ver las propuestas, pero desde luego que CESIF es ambicioso, cree que tienen que ir acompañadas de mayor cupo de profesorado y, por supuesto, de un calendario y de un presupuesto para que se pongan en marcha y el curso que viene sean una realidad. Por último, voy a recordar que el día 26, el viernes de la semana pasada, presentamos las más de 50.000 firmas a las Cortes de Castilla y León sobre la iniciativa legislativa popular en la que llevamos trabajando todo este año escolar. Estamos muy satisfechos con este número tan importante de firmas y ahora esperamos que las Cortes le den agilidad y que se apruebe una norma que dote a todos los centros docentes de Castilla y León de personal de enfermería para hacer labores no solo de tratamiento con enfermedades crónicas, sino también de prevención de la salud, algo totalmente crucial. Para terminar ya, CESIF en el ámbito nacional ha anunciado que previsiblemente se inicie el curso con movilizaciones. No es de recibo que no haya ninguna coordinación entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. No es de recibo que los fondos Next Generation estén llegando a las comunidades autónomas y no sepamos en qué se invierten esos fondos y no redunden directamente en la mejora de la calidad de la educación. Por ello, estamos en los órganos internos valorando las fechas previsibles en las cuales se realizarán, pero iniciaremos movilizaciones en el ámbito nacional. No descartamos convocatoria de huelga y hay cuestiones, por señalar 2 importantes, en las cuales el Ministerio tiene que tomar partida. Una, el Real Decreto de Acceso. Seguimos con un Real Decreto de Acceso del año 2007, con temarios del 93 y del 96. Estamos ahora en plenos procesos de oposiciones, con muchos compañeros aspirando a una oferta de empleo
público y con muchos miembros de tribunales asfixiados con unas dietas exiguas, asfixiados para seleccionar a los mejores docentes con unas jornadas absolutamente tremendas, y el Ministerio no está coordinando. Ya hay diferentes cuerpos, en Asturias era maestros, aquí era secundaria, se han descompasado las convocatorias de oposiciones, temarios obsoletos. El Ministerio se comprometió a que este curso reformaba el Real Decreto de Acceso y no lo ha hecho. Pero lo más grave es que el proyecto mediante el cual se llevaba a cabo la reducción de horario lectivo y de ratios en el ámbito nacional, esa modificación del proyecto que se ha paralizado ahora en el Congreso, está actualmente en el Congreso, ya va a ser de implantación para el curso 27-28. Por tanto, esta legislatura ya no va a ser la legislatura del profesorado, porque ya no va a haber nada el curso 2026-2027. Esto no nos parece de recibo y por ello también pues, hemos anunciado estas movilizaciones en el ámbito nacional y, por supuesto, en las comunidades autónomas si la negociación no avanza. Sin más, paso la palabra a nuestro secretario de negociación, Mariano González Clavero. Bien, muchas gracias. Yo brevemente solo abundar en lo que es la próxima reunión del viernes 3 de julio. Allí vamos con las reivindicaciones. Estaba en Bocil, como bien dijo la anterior consejera. Se trata de que lo que haga la consejería es cumplir lo acordado con esa reducción de mayores de 55 años. Tiene que haber cupo, es decir, esto no puede ser a costa del resto del profesorado. La actual consejera hablaba de que no se puede reducir la calidad. Desde luego, con medidas como la reducción de la jornada a los mayores de 55 años o la valoración de la función tutorial, se va a garantizar una enseñanza mejor. La función tutorial, ahora que hablamos de esa atención a la diversidad, es fundamental porque el tutor es, por decirlo así, el guía entre el resto del profesorado, es el guía con el resto de la comunidad educativa y hace una función que no está lo suficientemente valorada en esta comunidad. Entonces, ambas, desde luego, son garantías de una mejor calidad educativa. Y nada, pues en ese sentido es necesario abundar en esos recursos, que haya cupo, que haya garantías de cumplimiento, un calendario adecuado. Para nosotros el curso continúa. En el 2026-2027 esto tiene que ya estar en marcha. Los centros educativos necesitan planificar, entonces es muy urgente, es una negociación que tiene que ser, no lo hemos querido así, nosotros nos sentamos a negociar desde el primer momento, pero con esta urgencia se tiene que llegar a buen puerto y que los centros educativos empiecen el 2026-2027 con una referencia clara a cómo son estas reducciones y esta garantía a los tutores, este reconocimiento que tanto necesita el profesorado de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En relación con el tema de la universidad, pues lo primero que tenemos que decir es que estamos expectantes para ver qué ocurre o que nos diga el nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio cuál va a ser su política en relación con la universidad, porque es la primera vez que en Castilla y León Universidades se separa de la Consejería de Educación. Entonces, no tenemos referencias sobre cuál va a ser la política que va a desarrollarse en este ámbito. Todavía el consejero, al menos a CESIF, no nos ha llamado a una reunión, aunque le escribimos una carta pidiéndole esa reunión, como hicimos con la consejera de Educación. Todavía no nos ha llamado a esa reunión y queremos saber cuál va a ser su política y estamos expectantes al respecto para ver cuál es la política que va a desarrollar en este ámbito y que nos explique el por qué se ha decidido incorporar universidades a esa macroconsejería que es tan amplia, que es Industria, Empleo y Comercio, junto con universidades. Lo que sí vamos a pedirle es que universidades no pierda peso político o no pierda peso específico en ese ámbito, que no se diluya entre el resto de competencias que va a asumir esta consejería, porque pueden tener cierta relación. Por supuesto, la universidad no tiene que ser ajena al mercado laboral, pero desde CESIF entendemos que la universidad no solamente no puede vivir de espaldas al mercado laboral, pero también tiene que formar ciudadanos con capacidad de reflexión crítica, ciudadanos con capacidad de reflexión constructiva. No tiene que ser algo que forme solo trabajadores para las empresas, tiene que formar también a ciudadanos y nos da un poco de miedo el que se diluya el peso de la universidad en una
consejería en la que está Industria, Empleo y Comercio. Y por eso queremos saber cuál va a ser su política. También queremos que rompa con la sinergia. Isabel Madruga y Mariano González Clavero han hablado del acuerdo de septiembre. En universidades no hemos firmado ningún acuerdo en los últimos 4 años. Es verdad que al menos Accesible, la directora general de universidades, nos ha convocado cada vez que le hemos pedido una reunión, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo firmado entre la consejería y los representantes de los trabajadores. Ni siquiera está constituida la mesa sectorial de universidades. Sí hay mesa sectorial de educación, pero no hay mesa sectorial de universidades, con lo cual nosotros tenemos que negociar con las universidades y las universidades negocian con la Junta, pero nosotros no estamos presentes en las reuniones que tienen universidades con Junta de Castilla y León. Y tenemos que afrontar importantes problemas en relación con el sistema público universitario de Castilla y León. En primer lugar, esto se lo hemos dicho a todos los consejeros que han pasado, necesitamos volver a un programa plurianual de financiación, como tuvimos en su momento con el contrato, con el programa Marco. Lo que no puede ser es que tengamos una financiación en que la Junta de Castilla y León va librando los fondos a las universidades de manera trimestral y luego en diciembre hace un ajuste sobre todo lo que ha librado, porque eso es muy difícil. Es decir, es muy difícil realizar una planificación de plantilla o de inversiones cuando te van librando los fondos de manera trimestral, pero no sabes lo que vas a tener a lo largo de todo el año porque hace el ajuste al final. Entonces, si queremos que las universidades tengan una planificación y exigirles esa planificación, tenemos que tener una planificación de carácter plurianual para que ellas sepan, para que las universidades puedan saber qué pueden hacer con el dinero que les va a llegar, con la financiación que llega de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, tenemos que ir aumentando. La Ley Orgánica del Sistema Universitario establece que en el año 2030 tiene que invertirse en la universidad el 1% del Producto Interior Bruto. Ya no estoy pidiendo el 1% del Producto Interior Bruto de España. Si miramos el 1% del Producto Interior Bruto de Castilla y León, los últimos datos del año 2024, el Producto Interior Bruto de Castilla y León eran 73.993 millones de euros. El 1% son 739 millones de euros. Según datos de la propia consejera en la rueda de prensa que dio en noviembre, el presupuesto para el año 2026 de la Dirección General de Universidades eran 571 millones de euros. Nos faltan 160 millones de euros para llegar a 739 millones al Producto Interior Bruto del 24. En el 2030 será mucho más. Por lo tanto, hay que ir trabajando para alcanzar ese objetivo de que en el año 2030 la inversión en universidades llegue al 1% del Producto Interior Bruto. Necesitamos que la Junta de Castilla y León se comprometa a pagar el 100% de la nominativa de las universidades, es decir, del coste que tienen los empleados públicos que están prestando servicios en las universidades, porque como hace este traspaso de manera trimestral y ajusta a final de año, lo que ocurre es que no tiene en cuenta lo que nosotros llamamos el crecimiento vegetativo, es decir, en diciembre el coste es 1, pero a lo largo del año ese coste va incrementando, porque la gente va obteniendo trienios, quinquenios, sexenios, y eso no lo ajusta hasta el final de año, con lo cual las universidades de sus fondos propios tienen que ir poniendo dinero para pagar los complementos que van generando a lo largo del año todo el profesorado y todo el personal técnico de gestión y administración y servicios. Necesitamos también que se adapten las inversiones. El presidente de la Junta de Castilla y León, creo que fue en el mes de febrero, dijo que iba a dar 125 millones de euros para inversiones en edificios para las universidades públicas de Castilla y León, para construir la Facultad de Medicina en León, la Facultad de Medicina en Burgos, la Facultad de Veterinaria en Salamanca y la Facultad de Farmacia en Valladolid. Pero no podemos desconocer que los 125 millones de euros del año 2026 no van a tener nada que ver cuando se empiecen a construir los edificios en el año 27 y en el año 28, porque según está subiendo los costes de los materiales, esos 125 millones de euros serán mucho más. Y si la Junta de Castilla y León no actualiza esas cantidades, pues vamos a tener un problema de financiación en las universidades cuando se comiencen a construir, porque cuando comienza a construir, pues lo que antes valía 15 millones, pues se convertirá en 20, 25 o en 30, porque no es lo mismo construir en el año 26 que construir en el año 27 o en el año 28, con lo cual es necesario que haya un ajuste. Necesitamos rejuvenecer las plantillas.
Las plantillas de las universidades públicas de Castilla y León están envejecidas, va a haber muchas personas que se jubilen en los próximos años y un profesor universitario y un personal técnico de gestión, administración y servicios no se crea de un día para otro. Es necesario ir formándolo, con lo cual necesitamos captar talento y retener talento. ¿Y por qué necesitamos captar talento y retener talento? Porque somos una de las comunidades autónomas que menos paga a su personal y, por lo tanto, si en otras comunidades limítrofes les pagan más, ya no me voy a comparar con el País Vasco o con Cataluña, que son las que más pagan a su profesorado docente, ¿no? Pero con Asturias o con Galicia, si les pagan más y tienen la oportunidad de irse a un sitio que les pagan más para hacer el mismo trabajo, pues se marcharán de aquí, porque por hacer lo mismo cobran mucho más. Entonces hay que hacer un rejuvenecimiento de plantillas. Hay que impulsar los convenios colectivos del personal docente investigador y el personal técnico de gestión, administración y servicios, que llevan denunciados uno 12 años y otro 15 años, sin negociar un nuevo acuerdo. ¿Y por qué? Porque es una cuestión de financiación. Las universidades, cuando les vamos a decir tenemos que aumentar las retribuciones del profesorado y del personal técnico de gestión, administración y servicios, porque somos los segundos peor pagados de toda España, nos dicen, si la Junta pone el dinero, lo hacemos. Si no pone el dinero, no tenemos capacidad para hacerlo. Pues como no podemos negociar con la Junta de Castilla y León porque no está presente en la mesa, pues siempre hemos pedido que la Junta de Castilla y León presida las mesas, que esté allí y que sea ella la que nos diga, no vamos a dar ese dinero, o no, las universidades sí tienen ese dinero para los convenios colectivos, ¿no? Necesitamos que se actualicen los decretos autonómicos. La LOSU ya va a hacer 3 años. No tenemos desarrolladas las figuras del profesor permanente laboral que exige la LOSU. No la tenemos desarrollada a nivel autonómico. El decreto autonómico de retribuciones es del año 2002. No se ha actualizado ese decreto. Las retribuciones de ese decreto únicamente se ha actualizado con las subidas del IPC. ¿Vale? Y además hay un complemento que está sin desarrollar, que es el complemento de tesis doctorales. La Junta de Castilla y León ya ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala de lo Contencioso, por inacción, por omisión, por no haber desarrollado ese complemento. Y tenía un plazo de 6 meses para desarrollarlo. Pues tendrá que ponerse a trabajar y desarrollar ese complemento. Hay que homogeneizar la carrera horizontal del personal técnico de gestión, administración y servicios al personal de la Junta de Castilla y León. Además, las 4 universidades pagan diferente la carrera horizontal de su personal, cuando es el mismo trabajo en Salamanca, en León, que en Burgos, que en Valladolid, pero pagan de manera diferente a su personal la carrera horizontal, porque se ha negociado de manera distinta en cada una de las universidades. Y lo que pedimos es que se igualen las cuantías a lo que cobra el personal de la Junta de Castilla y León, que se autorice el pago del premio de jubilación del personal técnico de gestión, administración y servicios funcionario, que lo han perdido por falta de desarrollo por parte de la Junta de Castilla y León de este premio. O que diga el consejero qué va a pasar con las 176 plazas de ayudante doctor del programa María Goiri, que tiene que poner encima de la mesa la Junta de Castilla y León, y que este año ya deberían estar convocadas y ya deberían estar publicadas y ya debería estar la financiación, porque así lo acordó con el Ministerio. Las del Ministerio ya se cubrieron el año pasado. Ahora hay 176 plazas que tienen que cubrirse a lo largo de los próximos 3 años. Bueno, pues habrá que hacer los procesos, habrá que dar las autorizaciones a las universidades para que los convoquen y hacer los procesos para intentar que esas plazas lleguen. Al próximo curso académico ya no van a llegar, porque los procesos selectivos tardan, pero por lo menos que a final de año estén cubiertas, ¿no? Y finalmente, que se permita la estabilización de los actuales, de los 269 profesores ayudantes doctores que entraron el año pasado por este programa, que aquellos que cumplan con las acreditaciones, que no es una cuestión de que cambian de figura porque lo dice un rectorado, sino que tienen que acreditarse a nivel nacional, a nivel autonómico, que permita esa estabilización. Estos son los temas básicos y urgentes que hay que tratar. ¿En cuánto cuantificamos todo esto que estoy diciendo? Porque al final todo esto no es una cuestión de financiación, es una cuestión de dinero. Pues más o menos cuantificamos esto en unos 50 millones de euros. Si en los próximos 3 años el presupuesto aumenta a 50 millones de euros, ahí tenemos los 150 millones de euros que nos faltan para llegar al 1% del Producto Interior Bruto que pide la LOSU.
Todo esto que estamos reivindicando y que tenéis en la nota de prensa, más o menos tiene un coste aproximado, habría que hacer luego los números exactos, de 50 millones de euros. 50 millones de euros en los próximos 3 años, como os decía, 150. Si sumamos los 571 a los 150, nos da más o menos el 1% del Producto Interior Bruto, ¿vale? También aquí tenemos que decir que tiene que haber también una coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, porque el Ministerio tenía que desarrollar el Estatuto del Personal Docente Investigador, no sabemos nada de las negociaciones. Había generado una mesa de negociación para el 1% del Producto Interior Bruto, lleva desde septiembre del año pasado sin convocarse esa mesa. ¿Por qué? Porque lo primero que nos han puesto de acuerdo el Ministerio y las comunidades autónomas es quién paga el 1%, quién va a financiar ese aumento. Y segundo, ¿cuál es el referente? ¿El Producto Interior Bruto del Estado o el Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma? Claro, aquí cada uno pues, tirará hacia lo que más le interese, ¿no? Claro, no es lo mismo el Producto Interior Bruto de España, que son 2,09 billones de euros, que el Producto Interior Bruto de Castilla y León y poner ese dinero. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que hablar con el nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Y para eso pues, le hemos pedido que nos convoque a una reunión y estamos esperando, como hizo el 18 de junio la consejera de Educación, a que nos convoque a esa reunión, a que nos diga, nos explique cuáles son sus líneas programáticas para universidades y a exponerle cuáles son las demandas que desde CESIF hacemos para mejorar la calidad del sistema público universitario de Castilla y León. Pues si tenéis alguna pregunta. Sí, me gustaría saber a qué tipo de burocracia se enfrentan los docentes y cómo se puede reducir. Y luego otra cuestión, el tema de lo de la climatización, es algo que depende de los ayuntamientos porque los centros escolares sí que es verdad que las instalaciones creo que dependen del ayuntamiento. Entonces, ¿cómo se puede pedir a la consejería un plan si al final son los ayuntamientos los que los tienen que poner en marcha? Precisamente en el plan que hemos demandado lo que pedimos es que se coordinen y que haya un presupuesto para que en los centros que dependen del ayuntamiento lo hagan con presupuestos dotados para ello los ayuntamientos y en los que dependa de la consejería lo hagan los de la consejería. En los centros de primaria y de infantil pues sí que dependen del ayuntamiento y pedimos que lo hagan desde el ámbito donde tengan competencia pero con un presupuesto y un plan coordinado único. Así lo demandamos en el ámbito nacional y así lo demandamos en este ámbito. De hecho, la consejera ha hablado de un incremento o una ayuda, digamos, a los centros 0,3 y muchos pues también están en el ayuntamiento. Por tanto, eso ya lo tienen contemplado dentro de la Consejería de Educación. Con respecto al tema de la burocracia, pues no tendríamos tiempo en un día para decir lo que hace el profesorado con la burocracia. Es absolutamente tremendo los informes que tienen que hacer por cada uno de los alumnos y alumnas, especialmente más si suspenden, si no promocionan. El tema de la evaluación está siendo terrible con las famosas hojas Excel, competencias, bueno, pues intentando que les cuadren las notas de cada una de las competencias, que en muchos casos ni siquiera el padre o la madre entienden esas notas, porque es que pasa, y es que se está traduciendo eso ahora a las oposiciones, que tienen que hacer unas rúbricas para los opositores y los mismos tribunales hacen rúbricas de temas para evaluar a los opositores cuando lo que tendrían que hacer es pues, ver de qué manera han abordado un tema, conocen o no el contenido. El tema para meter las faltas, por ejemplo, temas del absentismo, los protocolos, hay muchos protocolos, pero todos son protocolos con más papeleo. Si hay un caso, si abres un caso de violencia, de acoso o simplemente un parte de disrupción escolar. Todo tiene que pasar bueno, pues por informes, por papeleos, por plataformas, pero después el profesorado no tiene esas plataformas para pedir de forma rápida en el concurso de traslados, para pedir de forma rápida, por ejemplo, un moscoso, que también está firmado en el acuerdo que se facilite. Entonces, bueno, pues no pueden dedicarse a lo que es enseñar. No sé si quieres puntualizar algo. Sí, vamos. Esto lo hemos tratado en la comisión de seguimiento. La evaluación es, por decirlo así, el mayor caballo de batalla. Como lo que es una nueva evaluación competencial, por competencias clave es realmente difícil. Es lo que es la ley, pero lo que se han pedido son instrumentos, herramientas para que el profesorado, esos famosos ERCEL, pues los pueda hacer de una manera
por decirlo así, entendible para todos, pero es un desgaste, es muy fuerte. A veces, como dice algún compañero, es más difícil ya evaluar que impartir la clase. Claro, es decir, es que se convierte la evaluación en por decirlo así, en una montaña de papeleo, de números, que muchas veces pierdes la perspectiva. Hay que meter tantos porcentajes, tantos números, que a veces se pierde la perspectiva de lo que es la nota. Hemos insistido, y bueno, hay casos como la intranet docente, que la hoja de servicio no la tengas que pedir, cuántas veces tengo que pedir mi vida y cuántas veces necesita la administración saber que yo soy licenciado, graduado, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que hemos pedido, se supone que están trabajando en ello y seguiremos reivindicándolo. Hacer llegar específico de atención a la diversidad, donde viene también algún dato de Castilla y León, y eso pues lo podemos extraer, pero vamos, prácticamente en todas las comunidades es lo mismo. Hace falta más profesorado de apoyo, de atención a la diversidad, y la Administración no es consciente. Yo llevo en la mesa sectorial, no sé si suena bien, pero mucho tiempo, 20 años, y desde que entré en esa mesa sectorial les comentamos la necesidad de realizar labores de prevención, labores de detección precoz de determinadas necesidades educativas especiales, y eso pues no se ha querido afrontar porque no se entiende lo que hace un docente de atención a la diversidad. No se entiende, no se cumple el tema de que haya un orientador por cada 250 alumnos que recomienda la UNESCO. El tema de los apoyos de audición, lenguaje y pedagogía terapéutica no están bien contemplados. Hay una aplicación que se llama la ATDI, que en teoría es la que modificaríamos, donde si ese alumno recibe apoyos de pedagogía terapéutica y a la vez y también de audición y lenguaje, solo computa uno de esos dos docentes. Es decir, que el 100% de docentes de atención a la diversidad nos dicen que apoyan a más alumnos de los que aparecen reflejados en los datos de la consejería, sin contar con que se tienen que coordinar con las familias y tienen que ayudar al resto del profesorado. Por tanto, esto es un tema muy alarmante porque vemos que todos los centros, todas las aulas tienen alumnos con necesidades educativas especiales. El tema de la enfermera escolar está presentado en Cortes. El viernes presentamos las más de 50.000 firmas. Entonces, está conseguido en tanto en cuanto hemos superado con mucho el número mínimo de firmas que se nos demandaba. Ahora tenemos que esperar a que las Cortes nos dé la orden, digamos, o nos informe de que se inicia esa tramitación en pleno ordinario, se lleve a la comisión correspondiente y se vea una norma en la cual pues, se dote de ese personal y se negocie pues, qué personal va y a qué centros. Nosotros demandamos un personal de enfermería por cada 450 alumnos, pero evidentemente eso hay que hablarlo. En un centro, en una comunidad tan dispersa geográficamente como es Castilla y León, pues habría que ver dónde y cómo y cuándo pues irían ese personal de enfermería. Pero es algo en lo que nos parece esencial avanzar. Más de 50.000 ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León lo han respaldado. Por tanto, esto ya no es una propuesta solo de CESIF, en la que, por supuesto, hemos tomado la iniciativa. Tenemos muchas asociaciones también colaborando con nosotros y confiamos en que esa norma en Cortes pues, pueda ver la luz de forma próxima. Isabel, has dicho que movilizaciones al principio del siguiente curso, si no hay ese diálogo entre ministerio y comunidades. Aquí en Castilla y León, ¿hasta qué punto? Primero que se va a seguir, ¿no?, esa convocatoria nacional, y hasta qué punto influye el color del gobierno nacional con el color de la comunidad autónoma. Me gustaría decirte que nada, pero influye en todo. Lo lamentable de esto es que las cuestiones políticas marquen el ritmo, marquen discursos y condicionen el día a día de las aulas y el futuro de la educación pública. Porque nos tenemos que alejar de las demagogias, tenemos que defender a los compañeros a los que representamos y me da igual el color político que sea, sino que la hoja de ruta tiene que estar marcada. El acceso a la función pública es algo nacional. Todas las comunidades autónomas, sin excusas, tienen que ponerse de acuerdo en cómo reformar esa norma y en cómo llevar a cabo las convocatorias de oferta de empleo público. Por ejemplo, en el tema de las ratios y de la reducción horaria
Castilla nos pasa lo mismo. No es de recibo que se use la educación como arma política y que el hecho de que el escenario político pues, esté además tan dispar con coaliciones, en comunidades autónomas gobernando el PP en mayoría y el PSOE en el Ministerio, bueno, pues no es de recibo que seamos los paganos los responsables de educación, que seamos los paganos de esta cuestión. Por tanto, afecta en todo, pero no debiera afectar en nada la política en la educación pública. Hemos estado con el consejero de Presidencia, pero entiendo que eso no os importa mucho, pero que lo sepáis, que hoy hemos tenido una reunión a las 9:30 con el nuevo consejero de Presidencia y nos ha adelantado pues, su voluntad de trabajo, de diálogo. Nos ha comentado que bueno, pues, lamenta que estos 4 años no se haya percibido que ha habido algún avance y en el ámbito de educación pues, prácticamente no ha habido absolutamente nada. Se nos ha dicho que se va a ver si se convoca la categoría 4 de carrera profesional, pero le hemos insistido en que las cuestiones de educación son de empleados públicos también y las cuestiones de presupuestos también. Por tanto, allá donde tenemos representación hemos pedido que haya un incremento de presupuesto y hemos abogado a ese necesario diálogo que también tiene que haber entre la Consejería de Educación y la Consejería de Presidencia y que temas como jubilaciones, ofertas de empleo público, permisos y licencias, conciliación, que son de Mesa General de Empleados Públicos, se aborde debidamente también en ese ámbito sin que ello impida que luego se pase evidentemente por las mesas sectoriales correspondientes.